Seguimos, dicen que el ser humano se mueve por instintos y por deseos. Pues bien, si lo desean, pues no se pierdan los próximos minutos del programa. Claro que sí. Empezamos con una cita. El gran Miguel de Cervantes decía que amor y deseo son dos cosas diferentes. Que no todo lo que se ama se desea, ni todo lo que se desea se ama. Para saber más sobre estos conceptos y por qué el ser humano desea tanto realidades posibles como imposibles, hoy contamos con Mercedes de Francisco, es psicoanalista, miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, a la que saludamos. ¿Qué tal, Mercedes? Bienvenida. También nos acompaña Fernando Colina, que es psiquiatra e investigador, acaba de publicar este trabajo sobre la locura. Le saludamos, bienvenido al programa. Muchas gracias. Y por último damos la bienvenida a Jorge de los Santos, pensador, artista plástico, colaborador habitual. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Bueno, de entrada empezamos con una definición, ¿de acuerdo? ¿Qué es el deseo para ustedes? Toma. Empezamos. Señor Colina. Nada, Colina. Bueno, es un auténtico problema definir el deseo, naturalmente. Pasa como hacía San Agustín con el tiempo. Si no te preguntan, sabes lo que es. Si te preguntan, no sabes lo que es. Y en cualquier caso es un flujo psíquico, si lo quieres llamar así. Un flujo psíquico interno, muy vinculado naturalmente al cuerpo y al aspecto más físico, pero que también tiene mucho que ver con la realidad, con la dinámica de los placeres, con la fantasía y con la adaptación un poco a la modulación que te ofrecen los demás con respecto al deseo. Es decir, un lugar muy complejo de manifestación del ser humano. Para muchos la esencia de la persona y del individuo. Y del individuo. Mercedes, otra definición. Bueno, a mí me pasa lo que a Fernando, ¿no? Que de principio definirlo es muy complejo. Pero sí, lo definiría más bien por lo que no es, ¿no? Es decir, no es algo natural. Es decir, que esto es importante. El deseo es algo que para los psicoanalistas, psicoanalistas en general, de orientación lacaniana en particular, consideramos que el deseo está en conexión directa y anudado a las palabras y al lenguaje. Y entonces son las marcas de la historia de cada uno las que van orientando y organizando nuestros deseos. Y esta cuestión también es que no se dirige el deseo a un objeto en concreto. Aparentemente se cree uno que es eso, pero no es eso. Es más esto que decía Fernando, de un empuje, una tendencia, algo que nos empuja, ¿no? Entonces, bueno, el deseo se presenta problemáticamente para el ser humano. Para el sujeto se presenta problemáticamente. Casi siempre, ¿cómo se puede detectar el deseo? Como no se puede definir, pues se detecta o se persiguen los síntomas en la angustia, aunque parezca mentira. La angustia siendo algo tan difícil y tan molesto para cuando uno lo padece, sin embargo en la angustia hay una clave que tiene que ver con el deseo, que si se interroga y se analiza puede orientar a los sujetos, y también distinguir los deseos íntimos que se conectan con la singularidad de cada uno de los deseos que nos hacen creer que tenemos todos en común, ¿no? La publicidad, los medios. Vamos con la definición de Jorge. Yo coincido mucho con los dos, con ambos, con Colina y con Mercedes. Y a mí me gusta el término de flujo, el término de viento. O sea, es una especie de viento, es una pulsión, una intención de ser, porque no hay que olvidar una cosa, o sea, no hay que olvidar que no somos categorías, es decir, no somos españoles, heterosexuales, hombres, sino que somos determinados y fugaces territorios de satisfacción, es decir, es una identidad la nuestra, tanto la identidad personal como la identidad social, que sería lo que es la humanidad. Es algo móvil, activo, plástico, algo que se va construyendo, que se va haciendo continuamente. Es nuestra constitución de seres de probador, o sea que estamos continuamente probando. A ese probar, a ese tener que habilitar y ocupar nuevos territorios para ver si en ellos encontramos nuestra identidad y encontramos nuestra humanidad, es a lo que llamamos deseo, o sea, ese énfasis. Por eso, como bien decía Colina, y bien decía Spinoza en su momento, pues el deseo es la esencia del ser humano. O sea, es imposible concebir un ser humano sin que tenga un deseo. O sea, un deseo general, no un objeto de deseo particular. Sino que ahora os iba a plantear eso, ¿no? Entonces, ¿qué deseamos? ¿Qué es lo que deseamos si partimos de una esencia? No sabemos lo que deseamos. En principio no sabemos lo que deseamos. Es posible que fijemos en determinados objetos, en determinadas personas, porque también somos seres eróticos, en el sentido de que somos seres que nos
construimos en base a los otros. No hablo de seres eróticos como de seres que intercambian genitalidades, sino seres que se forman a partir de los otros. Pero en general no, o sea, en realidad no sabemos lo que deseamos porque no sabemos quiénes somos. ¿Qué deseamos, profesor Colina? Los antiguos diferenciaban 3 ramas del deseo dentro de una misma unidad. Un deseo más erótico, que es un deseo amoroso, de amistad o sexual, si se quiere, un deseo de saber y un deseo de poder. Y entonces los objetos se pueden ir localizando en esas 3 esferas, que están permanentemente interaccionadas. Es decir, que la relación sexual es una relación también de dominio o de intercambio de poderes, donde hay que buscar una simetría si se tiene ese ideal. Y naturalmente también hay un deseo de conocimiento de la otra persona y que la otra persona nos conozca. Entonces, dentro de esos campos, que prácticamente es el universo de la vida entero, el deseo es el protagonista principal de nuestra existencia, pues los objetos se van multiplicando continuamente. Desde un objeto sexual, un objeto de conocimiento, un objeto de comprar y de consumo, hasta una necesidad de poder y de dominio y de acaparación, de ambición. Esa diferencia, que es la que hace San Agustín, como bien sabe Colina, es una diferencia además, digamos, de orden moral. O sea, le viene bien a San Agustín diferenciar 3 tipos de deseos distintos, uno para hacerlo potenciable y respetable, digamos, otro para mantenerlo bajo control y otro para decididamente condenarlo, en este caso pues el deseo digamos de orden sexual, ¿no? Porque luego supongo que ya entraremos en ello, porque es importante el control moral sobre el deseo. O sea, el deseo ha sido el gran sujeto, digamos, de control. Yo no tengo tan claro que ese flujo productivo, que es el deseo, pueda diferenciarse claramente, salvo para esa voluntad, decíamos, que como decíamos antes, hace un momento, querer mantener el control sobre ellas, ¿no? Yo creo que hay esa fuerza dinámica que es absolutamente necesaria a nosotros porque es quien nos explica quiénes somos nosotros mismos. Mercedes, ¿se puede prescindir del deseo? No, justo me venía, y lo había hablado con una amiga, me venía el verso de Paul Eluard, que lo toma Lacan, el duro deseo de durar. Es decir, hay algo del deseo que tiene que ver con la vida, para decirlo muy sencillamente, ¿no? Es decir, el deseo de durar. Es decir, uno hace cosas que a veces incluso piensa si tienen sentido, pero es esa fuerza que a uno le empuja a hacerlas, ¿no? Y yo creo que lo que pasa es que, bueno, desde el punto de vista psicoanalítico, el deseo es inconsciente. Hay algo de inconsciente que entre lo que decimos se va deslizando, que no se puede controlar a voluntad, no se puede manejar como si dijéramos un control remoto. Yo tengo este deseo, entonces hago esto, y tiene una característica que es siempre insatisfecho, en el sentido de que siempre que uno va hacia una cuestión, cuando llega va a haber otra, ¿no? Va a haber otra. Por eso el duro deseo de durar, porque no para, es algo que va de una cosa a otra. Es decir, que deseamos algo, lo realizamos y en ese momento no nos es suficiente, en ese sentido es satisfactorio, ¿no? Pero el profesor Colina decía que sí que se puede concretar en algún objeto, ¿no? Sí, claro. Pero entonces, en el mismo momento que se concreta, y ahí está el problema de los síntomas, el mismo momento que se concreta se desliza. Entonces, por ejemplo, en la sexualidad, si lo pensamos ya en relación al deseo erótico, en la sexualidad masculina, esto es mucho más patente que en la femenina. El deseo para la mujer y para el hombre tiene un tratamiento distinto también. Y, por ejemplo, para los hombres en el deseo hay algo, en muchos casos, bueno, tenemos ejemplos también en la literatura, Kierkegaard cuando nos hablaba del Don Juan, ¿no? Que con la conquista se acaba. Es decir, conquista y ahí se acabó el deseo, ¿no? El deseo por ese objeto, no el deseo como está, porque vuelve por otra conquista, es decir, que el deseo no se acaba. Entonces, luego, por eso, todas las particularidades y singularidades de cada uno con respecto a cada uno de sus deseos y cómo los vive, es lo que, por eso la cita de Cervantes me ha parecido tan interesante. Distinto que se puede amar algo y no desearlo, desear algo y no amarlo. Esto en muchas relaciones de pareja es el verdadero drama, ¿no? Se ama a una mujer o se ama a un hombre y no se lo desea, o no se la desea, ¿no? Y entonces estas tensiones me parece que son muy ¿Son importantes. autoexcluyentes? No son autoexcluyentes, pero como cada uno hace de eso, porque el deseo, otra de las características desde el punto de vista del psicoanálisis, es que uno se defiende de él.
No es que nosotros decimos, ay, que estamos también con esto que nos pasa, ¿no? Con este empuje que nos lleva y no sabemos ni siquiera dónde. Pues como no sabemos muy bien a dónde, como está entre las palabras, como no, lo que se produce, el neurótico, entre comillas, neurótico, para decir una cosa, como todos, ¿no? Todos los seres hablantes, frente a eso, se frena. Hay una defensa, cada uno se defiende a su manera. No se puede hacer una generalidad, pero sí lo que es general es que uno se defiende del deseo. ¿Es único e intransferible el deseo? El deseo, ¿De cada persona? el deseo es único e intransferible en cuanto quizá al elemento deseado, al objeto deseado. Lo que no es único e intransferible es la calidad del deseo, es decir, la cualidad que tiene el deseo. Antes decía Mercedes la cita, digamos, de Lacan, duro deseo de durar, ¿no? Eso es lo que Spinoza también llamaba pues el conatus, es decir, ¿cuál es el deseo último? Porque el deseo opera, digamos, en asociaciones simbólicas, no deseamos una cosa. Claro. Aunque creamos que deseamos pues el vaso de agua o el automóvil, deseamos una asociación. Uno puede desear un objeto, un coche, No, pero uno eso, puede desear una persona. Pero eso es lo que crea a nivel consciente. En realidad hay otra cosa que desea detrás. ¿Y qué hay es? otra cosa. Lo que desea detrás, la secuencia puede ser muy larga. Desea una asociación. Desea el coche y desea la señorita que está al lado del coche. Y desea el apego que le va a generar o el afecto amoroso, digamos, que le va a generar. Pero al final de toda esa secuencia, Spinoza, y coincidiendo Lacan con él, lo que decía es que es aquello que llamaba el conatus, es decir, lo que deseamos es ser nosotros mismos. Por eso estamos insistiendo que es tan absolutamente fundamental y necesario el deseo para construir lo humano, o sea, para construir nuestra propia identidad. Y para eso tenemos que probar muchas cosas, tenemos que abrir muchos territorios y tenemos que ver si esos territorios que abrimos nos satisfacen y nos hacen crecer. Entonces, ¿el deseo nos permite ser nosotros mismos o delata nuestra verdadera naturaleza? Profesor Colina. Yo creo que hay la estrategia que cada uno tenemos con nuestro propio deseo nos define a la persona. Es decir, tenemos rasgos comunes y luego tenemos unos rasgos diferenciales en nuestra manera de presentarse. Pasa que como está mezclado con una fuerza que empuja, que muchas veces es un empuje también biológico en algunos de ellos, y luego sobre todo con multiplicidad de prohibiciones, pues entonces es inseparable de la culpa, por ejemplo. Entonces, naturalmente, al ser el deseo inseparable de la culpabilidad, pues ahí tenemos otro problema mayúsculo a la hora de presentar y de querer. Es decir, que siempre vamos a querer algo que en cierto modo va a resultar, como dice Mercedes, insatisfactorio. El placer siempre acaba con una dosis de tristeza. Y al decir de tristeza, habría que subrayar aquí cómo el deseo está presente en todos los malestares psíquicos del hombre, todos los que aborda la psiquiatría. Es decir, que es una depresión, una detención del deseo, una apatía, una inhibición, una falta de ganas. ¿Qué es un esquizofrénico? Una persona que no consigue contactar su deseo con el deseo de la otra persona. Es decir, un solitario, un autista, un hombre al que hay que empujar buscando integrarle y repararle dentro de unas relaciones sociales. Es decir, que es el eje fundamental al cual siempre hay que acudir dentro del campo psiquiátrico cuando no reduces la psiquiatría a una enfermedad cerebral o biológica. Entonces, una pregunta que les lanzo a los tres. ¿Por qué todos los sistemas morales intentan siempre mantener el deseo bajo control? Porque el control del deseo es lo que crea la civilización. Es decir, la regulación del deseo es lo que crea la civilización. Esto ya el antropólogo Levi Strauss, digamos, siguiendo posiblemente a Freud, dice el origen de la civilización es la prohibición del incesto. Es decir, tú tienes un deseo de agarrarte a lo primero que tienes a mano. Y lo primero que tienes a mano, por ejemplo, es la madre. Entonces, cuando se prohíbe, digamos, se intenta regular ese deseo y se dice, no, hijo, no, endogámico no, en casa no, te vas fuera. Es decir, te haces cultura, te interrelacionas con los demás, te tratas con los demás. Por lo tanto, la regulación del deseo, la regulación de esa posibilidad infinita de hacer cosas, de querer hacer cosas, de probarte en cosas para saber quién eres tú y dónde estás tú, es lo que crea la civilización. Casualmente también es lo que crea la barbarie, es lo que crea el pillaje, por ejemplo. Cuando hay un estado de caos, por ejemplo, y ves a la gente que entra en los supermercados a llevarse televisores de plasma, aunque no tenga, por ejemplo, ni enchufe donde ponerlo, es porque se ha activado un deseo y ese deseo ha entrado bajo control. Entonces, la avaricia, la codicia. Va acompañado del adjetivo irrefrenable, ¿no? Entonces, el deseo, si siempre es objeto de control, siempre es irrefrenable, porque cuando no se frena, salta por los aires. ¿Qué opina Mercedes?
No, bueno, no es tan fácil que salte por los aires, ¿eh? No. Yo creo que es que el deseo no está desconectado de lo simbólico y de la cultura. Nosotros hablamos por eso decía que antes que el deseo no es natural, no es un dato biológico, es una cuestión que está enlazada a nuestra historia. Entonces, el deseo nace a la vez que la defensa frente al deseo. Y la prohibición incluso es un acicate del deseo, es una cosa que alimenta el deseo. Sabemos que esto lo sabemos por experiencia, algo está prohibido, ahí vamos, ¿no? Entonces me parece que realmente el deseo es algo del orden de la cultura misma, ¿no? Como decir, y no hay manera, y tiene una potencia en sí mismo, pero a la vez está frenado por nosotros mismos. Y cuando decías antes, sí, el deseo, ¿qué se podría decir de una vida? Yo creo que al final de una vida tú puedes hacer una historia de los puntos, ¿no? De cómo ha sido su relación con el deseo. Por ejemplo, grandes escritores, grandes artistas, ¿no? ¿Cuál ha sido su relación con el deseo? Pero no es algo que se pueda decir de hoy va a ser así, mañana también, pasado, ¿no? Es decir, hay algo que siempre va a ser para atrás, ¿no? Que va a ser siempre del punto final para atrás. Entonces, intentando diferenciar qué sería el deseo y qué sería el instinto. Son cosas distintas. Ahora Colina se meterá con ello, ¿no? Además, se distingue bien el ámbito lo que es el instinto de lo que es la pulsión y de lo que es la pulsión de lo que es el deseo. El instinto es algo absolutamente primario. Digamos, la pulsión ya tiene una cierta maestría. Y luego el deseo ya es esa construcción literaria, porque, como bien decía Mercedes, es evidente, el deseo es algo simbólico. O sea, no deseas lo que crees que deseas, deseas las correspondencias simbólicas que eso establece. Decía Proust, yo no amo a esa mujer, amo su paisaje, es decir, amo todo su entorno, y ese entorno me está remitiendo a otra cosa, y esa cosa a otra cosa, ¿no? Yo creo que ahí es importante quizá también diferenciar un poco esas dos definiciones clásicas que se han hecho sobre el deseo. Una, por ejemplo, enlazada en Platón, que es el deseo como carencia. Es decir, me falta algo, sí. Entonces el banquete, el mito del andrógino, ¿no? Falta algo, tengo. Visto así, el deseo siempre es jodido. Es decir, cuando lo satisfago, me fastidia. Y mientras no lo satisfago, estoy fastidiado. Y como además decimos que es esencial al ser humano, la conclusión es que siempre vamos a estar fastidiados por este tema, siempre vamos a estar jodidos por este tema. Y luego otra idea, digamos, que entroncaría más con el pensamiento de Spinoza, de Deleuze, es esa fuerza productiva. El deseo es lo que nos permite ser, o sea, es lo que nos permite existir. Sin deseo, inmediatamente se cae en la no existencia biológica, como sería la muerte, o no existencia, digamos, cultural, como sería pues esos estados que Colina apuntaba, como de extrema melancolía, como de esquizofrenia, etcétera, etcétera. Diferencia entre deseo e instinto. Profesor Colina, ¿qué opina? Sí, te puedo contestar o no contestar, porque yo prefiero enlazar un poco con lo anterior. Los antiguos decían que el deseo es hijo de la opulencia y de la pobreza. Es decir, de mucha apetencia que se quiere tener, pero al mismo tiempo de que cuando ya lo tienes, te vienes abajo y viene un periodo de tristeza y de decaimiento porque siempre te decepciona. Y siempre tienes que enlazarlo con otro deseo. Este encadenamiento es precisamente el que da la salud a las personas, y si no hay ese encadenamiento y esa sucesión es cuando viene el malestar o la enfermedad o como se quiere llamar. Y entonces, como siempre está enlazado con las prohibiciones, también es un objeto privilegiado para la moral y para el poder. Es decir, que entonces, por una parte tenemos una serie de estructuras morales que nos van a prohibir o nos van a incitar a unas satisfacciones y no a otras, y al mismo tiempo jugamos también con esa contradicción de que muchas veces la contención y la abstinencia da más placer que la satisfacción. Entonces ahí entra en juego unas contradicciones internas y al mismo tiempo un paisaje social en el cual te van condicionando qué deseos son los que están prohibidos y cuáles son los que no están prohibidos. Y te guían y te definen la transgresión, que es fundamental, claro. En los tiempos en los que estamos en la recta final del programa, y me gustaría saber su opinión, aunque sea brevemente, sobre el deseo específico del presente, podríamos decir, de este siglo XXI, de los tiempos en los que vivimos. ¿Cuál sería el deseo? El deseo específico ahora es... De ahora, de estos tiempos. No parar. No parar. Cuando el deseo necesita aburrimiento y necesita tristeza y decepción, y al mismo tiempo consumir continuamente. Claro. Es así, porque además ya Colina lo apuntaba antes, o sea, quien controla el deseo humano controla la construcción identitaria del individuo.
Es decir, esto que se llama ahora este hedonismo, que es una estupidez, porque en realidad el hedonismo antiguo, digamos, lo que intenta precisamente es el control sobre los deseos, no ser esclavo de los deseos. Por ejemplo, basta acercarse un poco a Epicuro, ¿no? Entonces Ahora, la felicidad está sobrevalorada. no es que la felicidad esté sobrevalorada, la felicidad, en fin, un día ya hablaremos, o sea, la felicidad está sobrevalorada, la felicidad en el consumo, o sea, la felicidad como elemento continuamente deseante y que mal satisface ese consumo, ese deseo a través de la consumición, digamos, de bienes, de consumo. Bueno, yo creo que es una época del goce más que del deseo. Realmente, aunque nos hacen creer que estamos deseando todo el tiempo cosas, lo que estamos es cumpliendo una satisfacción por la vía de los objetos, y justamente el deseo está bastante, porque como yo decía, desde el punto de vista del psicoanálisis, el deseo siempre tiene que ver con la insatisfacción, y en una época donde te venden que todo lo puedes satisfacer, realmente está muy afectado. Por eso hay tantas angustias, tanto la cuestión depresiva que se dice a nivel la cuestión depresiva, que es sino una caída de esa fuerza que supone el deseo, porque el deseo importante, lo que es importante en el deseo es lo que lo causa, es decir, como si dijéramos lo que tenemos detrás que nos empuja, y no el objeto al que va dirigido. Hay casos, personas que resulta que hicieron algo en su vida, decidieron una cosa y después de un trabajo analítico descubren que ese realmente no era su deseo. Eso les llevó pues las cuestiones ideales de los padres, etcétera, etcétera. Es decir, que me parece que no es una época muy proclive para el deseo. Pues lo dejamos aquí. Les deseo a Bueno, las tres que pues, pasen una feliz tarde. Tenemos que continuar. Gracias. No,